Cuando hablamos del muralismo en México, lo primero que se nos puede venir a la mente es el mural de Palacio Nacional, el Poluforum Cultural Siqueiros o el mural plasmado en el Estadio Olímpico Universitario. Como vemos, son murales que forman parte de la historia y riqueza cultural del país, lo cual no es coincidencia con respecto a los espacios que se les ha asignado, más allá de la obra en sí. Hay un detalle en particular en estas obras y en lo que nos enseñan en la escuela cuando vemos sobre el muralismo en México. Únicamente o predominantemente se habla de hombres como autores de grandes murales y del mismo movimiento artístico. Es importante adentrarnos en ver qué es lo que han hecho mujeres muralistas, no solo por el hecho de visualizar y disfrutar de las obras, también para destacar que la poca difusión de murales hechos por mujeres no está relacionado con el talento, sino con las oportunidades y los espacios que la misma sociedad les ha dado, o en este caso quitado. Este video está dedicado a visibilizar el trabajo de las mujeres muralistas, sus obras, trascendencia y un análisis con relación a los dos puntos anteriores bajo el contexto de un país en el cual las formas del machismo han afectado la propia difusión del arte. Para dar un breve contexto sobre el muralismo en México, hay que remontarnos a 1910 cuando se conmemoraba el centenario de la independencia. En dicha celebración, Porfirio Díaz organizó una exposición europea de pinturas españolas, y fue que en contraparte Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl, hizo lo propio con una exposición alternativa en la que participaron miembros del Ateneo de la Juventud, es decir, puros artistas mexicanos. Posteriormente, y relacionado con eso, fue en ese mismo año que en la Academia de San Carlos, los estudiantes encabezados por Siqueiros y Rivera organizaron una huelga donde exigían que se reestructurara el plan de estudios, se despidiera al rector y se despidiera a profesores extranjeros. Así que vemos como incluso la misma demanda de los estudiantes era con tintes nacionalistas. A partir de estos sucesos se crearon las escuelas al aire libre, que estaba relacionado con pintar en espacios públicos, y también la creación del Centro Artístico de Murillo. Junto con esto, se podría decir que empezaba a formar las piezas de un rompecabezas que terminaría en años posteriores con un proyecto nacionalista llevado a cabo a través del arte. El objetivo era acercar nuevas formas de expresión al pueblo que reflejaran un sentimiento nacionalista, así que el secretario Vasconcelos llamó a dos artistas que habían regresado de Francia y que habían desarrollado una técnica propia a partir del cubismo y expresionismo. Eran Rivera y Montenegro. Ahí el enfoque iría a las masas campesinas y urbanas. Los murales tendrían un sentido no puramente nacionalista, sino también educativo. Para ello hubo una conjunción entre Estado y artistas, permitiendo que se pintaran espacios públicos y de concurrencia. Pero el asunto aquí es que Vasconcelos encargó el proyecto primordialmente a los considerados tres grandes del muralismo mexicano. Posteriormente, con la llegada de la industrialización, el muralismo entró en decadencia por falta de financiamiento y de ideas nuevas, teniendo como consecuencia un menor impulso a grandes proyectos en espacios públicos. Así que el muralismo como se conoció en la primera mitad del siglo XX murió, pero se mantiene en espacios más reducidos y de manera individual entre artistas locales, se mantiene en la historia y se mantienen esos murales, esos famosos murales que podemos apreciar hoy en día. Ya que he aclarado cómo fue el surgimiento del muralismo en México y su desarrollo a grandes rasgos, es momento de aterrizar en el tema de este video, que son las muralistas mexicanas. Como ya mencioné en la parte de la historia oficial, por así decirlo, los nombres de mujeres son poco reconocidos cuando se habla del muralismo mexicano. Sin embargo, el que pase desapercibido no significa que no hayan estado presentes en el movimiento. Algunas de las muralistas más destacadas son Elena Huerta, Marion y Grace Greenwood, Electa Arenal, Valeta Swan, Rina Lazo, Fanny Rabel y Aurora Reyes. Entre ellas, cabe mencionar que varias son de origen extranjero, pero vivieron y se desarrollaron como artistas en México durante la primera mitad del siglo XX. En esta parte solo hablaré de la vida y obra de dos de ellas, pero quería dejar plasmados los nombres del grupo más conocido de las mujeres muralistas en México, para dejarlo en claro y que no pasen desapercibidas, ya que sus obras también son más que dignas de ser apreciadas.
Elena Huerta nació el 15 de julio de 1908 en Saltillo, Coahuila. Vino de una familia que trabajó en el gobierno de su estado natal. Particularmente su abuelo y su padre fueron gobernadores por un tiempo. Sin embargo, entró en estado de orfandad desde que era pequeña. En 1926 se graduó como maestra de dibujo en la Academia de Arte de Saltillo. Después estudió arte con Rubén Herrera por 2 años. Se trasladó a la Ciudad de México para tomar cursos de pintura y escultura en la Academia de San Carlos durante 5 años, hasta 1933. Ya egresada buscó trabajo como maestra de dibujo en la escuela primaria a través del Departamento de Bellas Artes, de lo cual se cuenta que le costó bastante. Dentro de ese departamento comenzó a ver al muralismo como un eje primordial para la educación en México, pero la participación directa en esta parte fue limitada. Muchos de sus colegas de la sección de dibujo y artes plásticas eran comisionados para realizar murales en diferentes escuelas, pero generalmente los encargos se encomendaban a los artistas varones, por lo que la actividad de Elena Huerta en ese departamento se limitó a la enseñanza en el aula. Posteriormente, se le designó trabajar en la parte de teatro infantil, donde era principalmente con títeres. Al trabajar en ese ámbito, fue cofundadora del teatro infantil, para el cual incluso escribió una obra titulada El gigante Melchor. Pero ante problemas de salud, renunció en 1937 y posteriormente viajó a la Unión Soviética para buscar solución al problema que traía, situación que fue complicada en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Retornó en 1948 y se le asignaron distintos cargos burocráticos en el Departamento de Artes Plásticas y en el naciente INBA. Ante el deseo, junto con la imposibilidad de pintar murales, ya que se lo designaban únicamente a profesores hombres del INBA, buscó adentrarse en el muralismo por su propia cuenta. Le costó, pero gracias a las conexiones que tenía en el gobierno de su estado natal, tuvo la oportunidad de tener un espacio asignado para hacer un mural en 1952. En ese tiempo pudo pintar 3 murales, pero aún así el camino y la ayuda no fueron sencillos de obtener. Después de un tiempo, la comisión en la que estaba fue cancelada y tuvo que regresar a dar clases en la Ciudad de México. Se jubiló como profesora de dibujo en 1972 y se fue a vivir a Monterrey. Sin embargo, siguió dando clases en universidades. Cuando cumplió 65 años, el entonces gobernador de Saltillo le encargó pintar un mural en el ayuntamiento, lo cual fue su obra maestra, donde retrató 400 años de la historia de Saltillo en 500 metros cuadrados, siendo el mural más grande pintado por una mujer en México. Cabe destacar que fue activista de izquierda, tuvo 2 hijas llamadas Selecta y Sandra, las cuales la acompañaron incluso a la Unión Soviética y en la realización de murales. Tuvo un tercer hijo, pero no se sabe mucho de él. Elena Huerta murió en 1997, después de también haber roto con muchos estigmas y dejado un legado enorme. Aurora Reyes nació en Parral, Chihuahua, en 1908. Desde pequeña se le conocía como la Cachorra, en parte porque su padre se llamaba León, pero especialmente por su fuerte personalidad, caracterizada por bravura y rebeldía, incluso por el cabello castaño que en ocasiones se peinaba en forma de trenza, como se observa en la foto. Su vida fue dedicada a la pintura, la poesía, la docencia y el activismo, dentro del cual fue lideresa del grupo feminista conocida como Las Pavorosas. Es conocida como la primera muralista mexicana. Cuando ella tenía apenas 5 años, su abuelo, el general Bernardo Reyes, murió en la decena trágica, por lo cual su familia corría peligro de muerte y tuvieron que mudarse a la Ciudad de México. Al ser tiempos verdaderamente difíciles, el único sustento que tuvieron fue el pan que horneaba su madre y que Aurora vendía en el mercado de la Lagunilla.
A los 13 años, ingresó a la Academia de San Carlos y acudió ahí en las noches. De día, estudiaba en la Escuela Nacional Preparatoria, donde cabe mencionar que ella y Frida Kahlo se hicieron amigas. Pero fue expulsada al golpear a una prefecta al grado de dejarla en el piso, haberle roto los lentes y patearla ya tirada. Se dice que la prefecta la acusó con su padre de sostener conversaciones ilícitas con Diego Rivera y que su preferencia por los muchachos la convertía en una libertina y jefe de banda de ladrones en potencia. Como vemos, eran tiempos muy distintos. A partir de ahí fue autodidacta, tanto en poesía como en dibujo y pintura, con Emilio García Caero y Fernando Leal. Siguió acudiendo a la Academia de San Carlos hasta los 16 años. Fue encarcelada junto con Juan Manuel de la Fuente por quedar embarazada y jurarse matrimonio, pero él ya estaba casado previamente. Sin embargo, pudo salir rápido de ahí con ayuda de su padre, que en ese entonces ella apenas tenía 18 años. Después de ese suceso se dedicó a enseñar artes plásticas y orientación pedagógica en primaria durante casi 4 décadas. Pero como ya bien mencioné, se dedicó también a la lucha política y social. A partir del pensamiento que fue desarrollando de sus propias vivencias, fue que pintó en 1936 su primer mural, que además es la obra más conocida, Atentado a las maestras rurales. La lucha obrera y el magisterio contra el capitalismo y el fascismo. En el mural de Aurora, dos cristeros atacan brutalmente a una maestra. La postura del cuerpo de uno de ellos, que está destruyendo un libro, recuerda la figura de una esvástica. Así se convirtió en la primera mexicana en diseñar y pintar un mural por completo, el cual se encuentra en el Centro Escolar Revolución. A lo largo de su vida pintó 7 murales, de los cuales también destaca el primer encuentro, ubicado en la antigua casa de Hernán Cortés en Coyoacán, el cual fue terminado en 1978. Otros 3 se encuentran en el Auditorio 15 de Mayo del Sindicato Nacional de Trabajadores. Han sido prácticamente olvidados, desgraciadamente, además de no recibir el cuidado necesario, lo que podemos traducir en falta de respeto. Es necesario cuestionarnos sobre la necesidad de avanzar entre todas y todos para que en el arte se refleje realmente la expresión de quienes conforman a nuestra sociedad. Que haya un verdadero progreso nacional está en representar a quienes han conformado su historia y la actualidad. La única manera de poder reflejar el sentir de nuestra sociedad es permitiendo que todas y todos tengamos la oportunidad de expresarlo. Debe haber una apertura al diálogo y a las oportunidades que se brinden. Por ello, también la mejor manera de poder progresar como país será cuando escuchemos a todas y todos, que exista un verdadero consenso, y no que únicamente se escuche a unos cuantos hombres en posición de privilegio. Podrá sonar como una tarea difícil, pero solo se irá haciendo más fácil en cuanto lo empecemos a aplicar en nuestro día a día.